Cada persona, cada ser vivo en nuestro planeta, tarde o temprano, inevitablemente se encuentra con la muerte, ya sea ajena o eventualmente la propia. Esto es inevitable en todo momento. Además, prácticamente todos los seres vivos viven a expensas de la destrucción de otros seres vivos, excepto las plantas. Y eso no es todo. Y sí, las plantas también son seres vivos, por lo que incluso los herbívoros viven a expensas de la muerte de otros. Y por eso, cada uno de nosotros, temprano o tarde, pero en realidad casi siempre, piensa en ella, en la muerte. ¿Acaso todo termina después de ella? ¿Acaso todo termina ahí? ¿Cuál es el sentido de tal vida? La conciencia se niega a creer en esto, y por eso inventamos diferentes cuentos sobre Dios, el alma, el más allá y cosas similares, ¿no? ¿O no son cuentos? ¿Cómo saber si existe el alma? Y en general, ¿qué es eso? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo medirla? ¿Cómo comunicarse con ella? Especialmente si la persona ya ha muerto. En general, ¿es esto posible? Buen día, estás en el canal Época de Desconfianza con Mijail Kalmykov, y hoy intentaremos encontrar respuestas a todas estas preguntas contigo. En realidad, el tema de la existencia del alma y el mundo después de la muerte es bastante escurridizo, y no se puede abordar con un solo video. Cada aspecto merece una consideración individual y detallada. De lo contrario, inevitablemente te deslizarás hacia un extremo u otro, lo que, de hecho, suele suceder. Alguien se convierte en un ateo militante, mientras que alguien se convierte en un seguidor igualmente militante de alguna religión, desde el cristianismo hasta el paganismo más oscuro. Pero ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero acerca al hombre al conocimiento de la verdad, pero lo convierte en un buen títere en uno de los sistemas existentes, un títere bien controlado. Por eso debemos empezar desde muy lejos. Probablemente tendríamos que lanzar una serie de videos introductorios preventivos, pero afortunadamente este no es el primer video. Comenzamos a abordar este tema contigo de una manera muy sutil hace 1 año y medio. El camino hacia este tema comenzó con mi video La raíz del mal. Luego, medio año después, lancé 3 partes de la serie Lo que el ácido desoxirribonucleico guarda silencio. Muchos espectadores preguntaron si habría una continuación. Bueno, aquí está. Hay otra película que salió hace literalmente unos días. Se llama No habrá segundo advenimiento. Y si empiezas a sentirte confundido mientras lo ves, es casi seguro que encontrarás explicaciones detalladas en una de estas 5 películas anteriores. Entonces, intentemos comenzar. El nacimiento del alma. ¿Por dónde empezamos esta historia? Quizás con el mundo de las sensaciones. No necesitas ser una persona muy educada y leer o estudiar algo. Para encontrarse con la fe en la existencia del alma, en una forma u otra, la fe en Dios y el alma existe en general en todas partes donde hay un hombre. No importa si te encuentras en el centro de la civilización europea, o en las selvas africanas, en el centro del mundo árabe, o en la tundra congelada, en Kamchatka o Alaska, en la vasta América, o entre los aborígenes de Nueva Zelanda. Esto no tiene absolutamente ningún significado. La fe en un poder superior, el mundo más allá de la tumba y la existencia del alma en una forma u otra, están en todas partes. E incluso entre los ateos acérrimos, entre los académicos, físicos, matemáticos, que supuestamente deberían ser materialistas hasta la médula. No, no lo eres. Y nota que cuanto más cerca están de la vejez, más empiezan a creer en Dios, alguna fuerza superior a buscarlo. Y en general, toda la ciencia es en principio una búsqueda oculta y enmascarada de Dios. Pero la mayoría de las veces, muchos simplemente admiten en silencio. Sí, hay, digamos, alguna fuerza, el creador, y eso es todo. Sin nombres, sin detalles, sin confesiones. Y sí, definitivamente habrá espectadores que dirán, por ejemplo, Buda dijo que no hay alma,
sino un cierto flujo de conciencia. Pero si no hubiera habido el concepto de alma antes de Buda, ¿a quién le habría dicho esto? Entonces, este concepto mismo no habría existido. Sin embargo, existía incluso antes de Buda. Entonces, en cierto sentido, el budismo podría ser visto como uno de los primeros intentos de explicar el alma de una manera más material, ¿no es así? Y el concepto mismo de flujo de conciencia es, en gran medida, solo un juego de palabras. El cambio de conceptos, la sustitución de una palabra que significa la esencia de una persona por otra, pero que en realidad significa lo mismo. Y el concepto de Dios fue reemplazado por Buda. Irónico, ¿verdad? Al igual que con Jesucristo, quien nunca dijo que era Dios. Por el contrario, él dijo que era un hijo del hombre. ¿Pero a quién le interesa eso? Pero las personas no pueden vivir sin un ídolo tangible, y al final también hicieron un dios de él, al igual que con el ídolo de oro. Solo Moisés tuvo que ausentarse por una semana por asuntos de trabajo. Por lo tanto, el concepto del alma y las fuerzas superiores existía y existe, independientemente de la religión o la confesión a la que pertenezca una persona. De una forma u otra, a pesar de la considerable distancia entre los primeros y antiguos humanos por mares y océanos, todos tienen conocimiento del alma. ¿Por qué? Desde un punto de vista pragmático, esto está relacionado en primer lugar, y probablemente únicamente, con razones objetivas. El miedo, la comprensión de que tu tiempo está a punto de llegar, tu hora está pasando y pronto no estarás. Y no importa cuán ferviente ateo y partidario de la evolución sea una persona, después de los 60 años ya no será tan categórico y casi seguramente comenzará a afirmar la existencia de un creador cuando alcance los 70. No todos cambian su perspectiva, especialmente las figuras públicas o quienes se basan en otros, pero muchos sí lo hacen. Si no lo crees, compruébalo. La mayoría de los ateos militantes son jóvenes, y a medida que envejecen y se acercan a la vejez, el número de ateos disminuye drásticamente. Es normal, los jóvenes tienen toda una vida por vivir. ¿Por qué pensar en algo efímero que huele a naftalina cuando tenemos el mundo en nuestras manos? Podemos hacer cualquier cosa. Escribiremos programas, volaremos al espacio, crearemos robots y similares autoengaños. Precisamente autoengaño. Porque, como dijo una vez el profesor Boland, la desgracia del hombre no es que sea mortal, sino que es inesperadamente mortal. Además, los jóvenes aún no tienen esa rica experiencia de una colección de eventos extraños, coincidencias místicas que se acumulan con la edad avanzada. Pero hay libros de texto, artículos científicos autoritativos y dogmas similares, a los que es muy conveniente referirse, que están firmemente establecidos y se crea la sensación de que toda la situación está aquí. Esto es crucial, sobre todo para los jóvenes, y los viejos simplemente desvarían. Así es, o así es como se ve desde el lado, en cualquier caso. Así, el miedo a la muerte, a la completa desesperación, a lo desconocido, inevitablemente hace que una persona invente algo y de alguna manera se engañe a sí misma, aliviando y inevitablemente dando lugar a la creencia de que su existencia no termina con la muerte. Que hay algún yo interno, una conciencia que continúa viviendo, pero en alguna otra forma. Después de todo, piénsenlo ustedes mismos. Alguna vez nacieron, luego pasaron muchos años, décadas, aprendiendo y poniéndose de pie, se enamoraron, cometieron actos locos, lucharon, trabajaron, tuvieron sus propios hijos, los criaron y los alimentaron, trabajaron, hicieron amigos, todo para terminar. Punto sí, no puede ser. En algún lugar profundo del alma debe haber alguna conciencia, algo que guarda la memoria de todos esos años vividos, de la experiencia que se ha acumulado durante décadas. Aún es necesario para alguien. ¿A dónde va la conciencia después de que la muerte se lleva nuestro cuerpo? La conciencia, pero ¿qué es esta conciencia? ¿Dónde está? ¿Cómo un aborigen en la selva habría razonado sobre esto? Bueno,
realmente corta un brazo. Pero la conciencia permanecerá, e incluso si pierdes todas tus extremidades y la mayoría de tus órganos internos, nuestra conciencia no desaparecerá a ningún lado. Pero si una persona pierde la cabeza o el corazón, esa persona inevitablemente morirá. Y no se sabe si seguirá existiendo después de esto. Y entonces sería lógico suponer que nuestra alma, nuestro yo, debería estar en el corazón o en el cerebro, uno de estos órganos vitales. Aparentemente, así es como razonaría prácticamente cualquier persona. Y sí, normalmente se coloca el alma en el corazón o en la cabeza. Bueno, cuando una persona quiere confesar su amor a otra y darle todo de sí mismo, por lo general, ofrece su corazón y pensamientos que están en la cabeza. Bueno, también la mano, pero eso ya es otra cosa. Eso es sobre el trabajo para el bien del elegido o la elegida. Con el desarrollo de la medicina, se ha entendido que el corazón, aunque es un órgano críticamente importante, en algunos casos también puede ser desconectado. Durante la cirugía, por ejemplo, se pueden conectar máquinas para circular la sangre e incluso a veces se puede trasplantar un corazón ajeno. Y la persona continúa viviendo, en cualquier caso, por algún tiempo. La conciencia permanece en su lugar, lo que significa que el alma no está en el corazón después de todo, permanece en el cerebro. Parece que eso es todo. Ahora está claro que el alma está en la cabeza, pero todavía hay algunas inconsistencias. Cada uno de nosotros cae en un sueño durante horas regularmente. Algunos duermen más profundo, otros más ligero. Y aquí es cuando una persona está durmiendo, sucede algo extraño, específicamente los sueños. Más que nada, esto recuerda a la separación de la conciencia del cuerpo. En los sueños, viajamos a mundos de cuentos de hadas, mientras que el cuerpo yace inmóvil en su lugar, y a veces incluso es difícil despertarlo. ¿Pero cómo es posible? La cabeza y el corazón están aquí, no van a ninguna parte. Y el hombre, su conciencia, mientras tanto, se encuentra en algún otro mundo, con personas completamente diferentes o incluso no humanas, y vive una vida diferente, interactuando con otras criaturas. Y es aproximadamente desde este momento que cualquier persona comprende que él mismo, su conciencia, su yo, no se encuentra en absoluto en la cabeza ni en el corazón, sino en algún órgano completamente diferente. Pero ¿dónde está la inquietud de Nalitzzo? Por un lado, cada persona sabe que la conciencia existe, que el yo interno, cada persona, tiene su propio. Por otro lado, es completamente incomprensible qué es y cómo se puede tocar, ver, medir. Es algo intangible en el sentido más literal. Quizás por eso en ruso, la palabra alma deriva de la palabra aire, es decir, algo aireado, volador, inalcanzable, como el aire, que por cierto, tiene la misma raíz. Y en inglés, el significado del alma es aproximadamente el mismo que el espíritu, aunque no exactamente. En realidad, el espíritu es el alma que ha dejado el cuerpo, un espíritu sin cuerpo. Pero si está en el cuerpo de una persona viva, entonces ya es la palabra alma. Es decir, incluso nuestros idiomas distinguen el concepto de un alma en el cuerpo de una persona y un alma que ha dejado el cuerpo. En un caso es alma y en el otro es espíritu. Pero la distinción más clara se demuestra en latín. Allí también, un espíritu libre que ha dejado el cuerpo se denota con la palabra spiritus. Pero si aún no ha dejado el cuerpo, si todavía está en una persona viva, entonces se llama anima, que literalmente significa viva. De hecho, animar significa dar vida. Por ejemplo, las películas de dibujos animados a menudo se llaman animación, es decir, dar vida a las imágenes. La existencia de tales divisiones verbales significa que una persona solo puede vivir si tiene esta incomprensible pero móvil fuerza vital. Sin ella, una persona está muerta, completamente muerta, o en coma, o simplemente durmiendo al final de los días. En general, tarde o temprano, de una forma u otra, cualquier persona razonable, cualquier civilización, llega a la conclusión de que hay algo inmaterial e inmaterial en una persona, sin lo cual, sin embargo, la vida misma es imposible. Lo que pone en movimiento al organismo hace que el corazón lata y el cerebro piense. Y eso significa que esto es algo que necesitamos encontrar y fijar,
describir en artículos científicos, pesar y medir. 21 gramos. Por sí mismo, si lógicamente el alma debe existir, entonces necesitamos encontrarla. Y esto, a su vez, significa que siempre habrá investigadores que con entusiasmo verificarán cualquier hipótesis, tratando de tocar, medir, ver el alma misma. Se han hecho tales intentos en todos los tiempos, desde el antiguo Egipto hasta la actualidad. Y uno de los experimentos más curiosos tuvo lugar en 1901, cuando quedó definitivamente claro que no se puede encontrar un órgano donde resida el alma. El médico y biólogo estadounidense, el Dr. Duncan McDougall, de Massachusetts, decidió fijar su existencia de una manera bastante original. Si no se puede ver el alma, ¿quizás se pueda pesar? Así comenzó uno de los experimentos más controvertidos y misteriosos de nuestro tiempo. Para esto, construyó una cama báscula en su clínica, donde acostaba a los pacientes moribundos de tuberculosis. Siendo más precisos, 4 pacientes con tuberculosis, 1 con diabetes y 1 con un diagnóstico incierto. Estos pacientes fueron seleccionados especialmente, ya que, en primer lugar, se sabía con certeza que iban a morir y no les quedaba mucho tiempo de vida. Y en segundo lugar, los 6 estaban extremadamente debilitados y no podían moverse, lo cual era una condición importante para la observación del experimento. Como escribió el propio McDougall en su artículo en la revista American Medicine, volumen 2, 1907, abril. En mi primera investigación participó un hombre mortalmente enfermo de tuberculosis. Esta enfermedad, me pareció, era la mejor para mis experimentos, ya que el final de esta enfermedad se acompaña de un agotamiento extremo del paciente, cuya muerte no está acompañada por ningún movimiento muscular que pueda reflejarse en un movimiento espontáneo. Líneas de peso. El primer paciente estuvo bajo observación durante 3 horas y 40 minutos hasta su muerte. Estaba acostado en una cama especial, equipada con un mecanismo de peso que se equilibraba y tenía una escala con una línea. Cuando el paciente fue colocado en la cama especial, se hizo todo lo posible para que estuviera lo más cómodo posible, aunque de hecho ya estaba muriendo. Durante las pocas horas que pasó en la cama especial, lentamente y constantemente perdía peso, aproximadamente 1 onza por hora debido a la evaporación de la humedad a través de las vías respiratorias y la transpiración. Durante las 3 horas y 40 minutos, mantuve la aguja de la balanza un poco por encima de la lectura media para determinar con mayor precisión la pérdida de peso, si ocurriera. Después de 3 horas y 40 minutos, el paciente murió, lo que coincidió sorprendentemente con el movimiento brusco de la aguja de la balanza hacia el extremo inferior de la escala, que fue acompañado incluso por un golpe audible de la aguja contra el extremo inferior de la escala de la balanza, donde la aguja se detuvo. La pérdida de peso se detuvo y equivalía a 3/4 de onza. Esta pérdida de peso repentina no pudo haber sido causada por la evaporación de la humedad debido a la respiración o la transpiración, ya que estos procesos ocurren gradualmente a un ritmo constante. 1 onza entera y 6 décimas por minuto, mientras que la pérdida de peso en el momento de la muerte fue repentina y grande, 3 onzas completas y 25 décimas en solo unos segundos. El movimiento de los órganos internos del paciente tampoco pudo haber afectado el peso, ya que todo el cuerpo estaba en la balanza. La vejiga liberaba 1 o 2 gramos de orina, pero se quedaba en la cama. Y posiblemente esto solo afectó la pérdida de peso lenta debido a su propia evaporación, pero de ninguna manera podría explicar la repentina disminución de peso. Quedaba por verificar otra posibilidad de pérdida de peso rápida debido a la rápida exhalación de aire de los pulmones. Me acosté en la cama especial y mi colega ajustó las pesas en posición de equilibrio. Determinamos que la inhalación o exhalación más intensa de aire con mis pulmones no tenía ningún efecto en la aguja de las pesas. Luego mi colega subió a la cama especial y yo observé las pesas, y sus ejercicios de respiración tampoco tuvieron ningún efecto. Por lo tanto, en el caso del primer paciente,
Por supuesto, tenemos una pérdida de peso inexplicada de 3/4 de onza. ¿El peso del alma es real? Si es así, ¿qué demuestra eso? Mi segundo paciente fue un hombre que también murió de tuberculosis. Antes de morir, estuvo en la cama durante aproximadamente 4 horas y 15 minutos bajo observación. Durante las primeras 4 horas, perdió peso a una velocidad de 3/4 de onza por hora. Tenía una respiración mucho más lenta que al principio, lo que explicaba la diferencia en la pérdida de peso debido a la sudoración y la humedad respiratoria. En los últimos 15 minutos dejó de respirar, pero los músculos de su rostro seguían moviéndose frenéticamente, y luego, coincidiendo con el último movimiento de los músculos faciales, la aguja de la balanza cayó. El peso perdido fue de medio kilogramo. Luego mi colega escuchó el corazón y descubrió que se había detenido. Lo intenté una vez más, y la pérdida fue de 1 onza entera y 50 granos. Durante los 18 minutos que pasaron desde que dejó de respirar hasta que estábamos seguros de su muerte, hubo una pérdida de peso de 1 onza entera y 50 granos en comparación con una pérdida de 3 onzas completas y 25 granos. Durante un periodo de 4 horas durante las cuales los canales normales estaban funcionando, no hubo pérdida de defecación. La vejiga se movía, pero la orina permanecía en la cama y no podía evaporarse a través de la ropa de cama gruesa lo suficiente como para afectar el resultado. Después de 18 minutos de duda, la balanza de pesos fue nuevamente establecida en su posición original, casi en la parte superior de la escala. La observación continuó durante otros 40 minutos, pero no hubo más pérdida de peso. Este paciente tenía un temperamento completamente diferente al primero. Su muerte fue muy gradual, por lo que teníamos grandes dudas basadas en los datos habituales para decir exactamente cuándo murió. En mi tercer caso, cuando un hombre murió de tuberculosis, la pérdida de peso fue de medio kilogramo, que coincidió con la muerte, y la pérdida de peso adicional fue de 1 kilogramo en unos minutos. En el cuarto caso, una mujer murió de coma diabético, pero lamentablemente, nuestras balanzas no estaban exactamente reguladas y hubo mucha interferencia por parte de las personas que se oponían a nuestro trabajo. Y aunque al momento de la muerte, la flecha se había hundido tanto que requería de 3,5 a media luna para devolverla a su estado previo a la muerte. Sin embargo, considero que esta prueba es inútil. Mi quinto caso, un hombre muriendo de tuberculosis, mostró una caída notable en la flecha de alrededor de 3/8 de onza, que era imposible de explicar. Esto ocurrió exactamente al mismo tiempo que la muerte. Pero, por extraño que parezca, después de que las flechas se nivelaron con las pesas nuevamente y luego las eliminaron, la flecha no bajó de nuevo, sino que permaneció allí durante 15 minutos completos. Era imposible explicar la caída de 3 enteros 80 onzas, ya que era tan inesperada y precisa. La flecha de los pesos golpeó la tabla inferior con el mismo ruido que en el primer caso. Nuestras balanzas en este caso estaban muy ligeramente equilibradas. Mi sexto y último caso no fue una prueba honesta. El paciente murió casi 5 minutos después de que lo acostaron en la cama y murió mientras yo ajustaba las inyecciones. En mi mensaje al Dr. Hodgson, señalé que no había habido pérdida de peso. Debería añadir que no hubo pérdida de peso que deberíamos haber registrado. Mis notas tomadas durante el experimento muestran una pérdida de 1,5 onzas, pero además debería decirse que el experimento fue tan apresurado que la fluctuación de peso no se detuvo por completo. Y la aparente pérdida de peso de 1,5 onzas podría haber sido causada por un desplazamiento accidental de la carga deslizante en la balanza. Esto no podría haber sido el caso con las otras pruebas, ninguna de las cuales se realizó apresuradamente. Por lo tanto, considero que mi sexto caso es inútil. Se realizaron experimentos similares en 15 perros, observando todas las precauciones para lograr precisión, y los resultados fueron uniformemente negativos. Sin pérdida de peso después de la muerte. Su pérdida de peso ocurrió aproximadamente 20 a 30 minutos después de la muerte, debido a la evaporación de la orina, normalmente excretada,
y se duplica por la evaporación de la misma cantidad de agua en las heces. Eso es todo en realidad. Y parece que tenemos pruebas en nuestras manos, al menos, de que los perros no tienen alma. Sin embargo, el mismo Duncan McDougall, en el mismo artículo, continúa escribiendo que no confiaría en los experimentos con perros, ya que todos los experimentos se redujeron a nada debido al uso de 2 medicamentos administrados a los perros para calmar sus intentos de escapar. Escribe que las balanzas eran tan sensibles que la más mínima lucha con el perro simplemente anulaba todos los experimentos. Como se puede ver en el artículo, Duncan McDougall, a pesar de los datos estadísticos muy pequeños, es decir, solo 6 experimentos en humanos y 15 en perros, intenta ser lo más objetivo e imparcial posible. Él mismo admite que 2 de los 6 experimentos no tuvieron éxito y simplemente pasa por alto los 15 experimentos en perros. Además, los experimentos exitosos se llevaron a cabo solo en pacientes inmóviles, completamente agotados por la tuberculosis, lo que podría servir de base para suponer que este es un efecto secundario de la tuberculosis. Por sí mismo, este experimento fue rechazado por la comunidad científica como no científico. Por ejemplo, el médico Agathe Spy Clark afirmó que en el momento de la muerte los pulmones dejan de enfriar la sangre, lo que provoca un aumento brusco de la temperatura corporal y, como resultado, una mayor sudoración. Karl Kruszelnicki afirmó que en realidad solo uno de los 6 pacientes confirmó la hipótesis, y los demás hechos fueron manipulados. Y acusó a McDougall de fraude. Es interesante, ¿de dónde supo Kruszelnicki sobre esto? Y, lo más importante, como dijo el físico Robert Park, los experimentos de McDougall no tienen valor científico. Bueno, simplemente lo dijo y eso es todo. El psicólogo Bruce Hood dijo que, dado que la pérdida de peso no fue confiable o reproducible en experimentos similares, los resultados no son científicos. El profesor Richard Weidman dijo, este experimento casi seguramente no refleja la realidad. Es decir, como en ese chiste, no lo leí, pero lo criticó. En la edición, un artículo afirmó que el experimento fue erróneo debido a una muestra pequeña y pesos imprecisos. Y en general, él envió y mató a 15 perros. Debería ser juzgado. Esto parece más un tormento que una crítica. Pero, disculpen, ¿no está construido el mundo científico sobre la repetibilidad del experimento y no sobre la charla vacía y las suposiciones? Si es así, el único método confiable para averiguar si McDougall tenía razón o no es repetir el experimento. Pero este experimento nunca fue repetido por nadie, incluso hasta la muerte de McDougall. Hasta diciembre del año 2001, cuando un físico llamado Louis Hollander Jr. decidió repetirlo. En las ovejas, él sacrificó un carnero, 7 ovejas, 3 corderos y una cabra. Y como resultado, obtuvo un cambio de peso, aunque no en negativo, sino en positivo, a veces apenas hasta 1 kilogramo. Sin embargo, el cambio de peso todavía estaba allí, pero él también fue criticado. En el año 2005, otro médico, Gerard Naum, propuso realizar un experimento similar y envió su idea a la Universidad de Yale, así como a Stanford y la Universidad de Duke. También fue rechazado por la Iglesia Católica y en todas partes. Aunque no soy partidario de la teoría de que el alma tiene algún peso, 21 gramos es el peso de un escarabajo de maíz bastante gordo. Pero, en mi opinión, no hubo ninguna crítica sobria del experimento de McDougall, simplemente fue devorado por la curiosidad. Aunque Duncan escribió sobre eso al final de su artículo. En mi opinión, esta sustancia espiritual no puede ser éter como tal. Pero si la teoría, según la cual el éter es la forma primaria de toda sustancia, es correcta, entonces la sustancia espiritual necesariamente debe ser una forma diferenciada de ella. Él mismo murió completamente sano y aún lleno de fuerzas a los 54 años solo, 13 años después de publicar el experimento. Y luego, alguien puso algún tipo de veto en el experimento, como si alguien temiera enormemente los resultados. En esta fotografía, solo le quedaban 9 años de vida. De una forma u otra,
La existencia del alma está tan profundamente arraigada en nosotros que, a veces, incluso siendo ateos completos y materialistas, nos encontramos con barreras insuperables relacionadas con el alma. Empecemos desde lejos. Mira, hasta el comienzo del siglo XVI, los negros e indígenas eran considerados ganado. En el sentido literal, se podía hacer cualquier cosa con ellos. Y todo por una sola razón. La Iglesia Católica creía que no tenían alma, y por lo tanto no eran humanos, sino bestias con forma humana. Y solo el 2 de junio de 1537, el Papa de Roma reconoció en su bula que los indios de América del Sur y del Oeste y otros pueblos, considerados como bestias sin habla, son también humanos y deben ser convertidos a la fe cristiana. Comenzaron a bautizar a los negros e indios. Y aunque esto no los salvó de la esclavitud futura, al menos las matanzas sin razón, simplemente por diversión, disminuyeron considerablemente. Desde un lado puede parecer que no hay nada fuera de lo común, solo algunas discusiones filosóficas confusas en la iglesia. Pero en realidad, este es un momento muy importante, y toda la historia posterior lo demuestra claramente. Antes de comenzar cualquier guerra, por cualquier motivo, la gente a la que se va a atacar primero es deshumanizada, es decir, se declara que no tienen alma. En resumen, es primitiva y similar a los animales. Así fue durante las guerras napoleónicas, cuando nació y floreció el chauvinismo. Así fue durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando floreció el fascismo, y así continúa ahora. Si tienes dudas, mira, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, los informes de valientes soldados de ambos lados. Aquellos que hasta hace poco eran un solo pueblo, se llaman entre sí como quieran, solo no humanos, orcos, cerdos, demonios, insultan como quieran, pero no los llaman humanos. La misma actitud de uno hacia el otro también está en el conflicto árabe-palestino. Porque si el alma entiende que frente a ti no hay un humano, sino una criatura sin alma, entonces cualquier bestialidad está permitida. ¿Pero qué hacer si no puedes demostrar la ausencia de alma? Entonces se aplica la fe en el más allá. Su alma irá al infierno o simplemente desaparecerá, y nosotros iremos al cielo o nos reencarnaremos. Seguramente en este momento, muchos recordarán la famosa declaración de Vladimir Putin, y pensarán que este es un evento único y estarán fundamentalmente equivocados. Es el líder del país, está obligado a guiarnos a su gente, lo que de hecho hace con éxito. Pero lo mismo hacen con el mismo o cualquier otro nivel de éxito y todos los demás. Y el ejemplo más elocuente no existe, no adivinaron. No es Nietzsche, no es el semimítico Nicolas Chauvin, el progenitor del chauvinismo francés, e incluso no es el islamismo radical, sino el hinduismo de Krishna. Mira, en el hinduismo hay un libro sagrado llamado Bhagavad Gita. Originalmente era parte del Mahabharata, pero luego se extrajo en un libro separado y se convirtió en una especie de Biblia del hinduismo. En ella se cuenta sobre la revelación de Krishna a Arjuna. Estas revelaciones fueron traducidas al inglés en el siglo XVIII por Charles Wilkins y luego a otros idiomas, incluido el ruso. Estas revelaciones son analizadas por todos los que no son perezosos, buscan y encuentran sabiduría en ellas. Estas revelaciones están ganando cada vez más seguidores en todo el mundo. El pensamiento principal que nos llega es la renuncia, la liberación de la atadura a los valores mundanos e incluso a la vida misma, e incluso cierto autosacrificio por el bien de otras personas. ¿Qué podría estar mal aquí? ¿Y qué tiene que ver el alma? Ahora lo explicaré. Por alguna razón, los tractores y los seguidores rara vez prestan atención a los detalles y las circunstancias de la aparición de Krishna frente a Arjuna. ¿Por qué Krishna apareció y comenzó a revelarse en primer lugar? ¿Pero por qué? El hecho es que en ese momento se suponía que debía tener lugar una gran batalla. En la guerra civil en el valle de Kurukshetra se había formado un enorme ejército en ambos lados y la batalla estaba a punto de comenzar. Arjuna salió en su carro y se dirigió entre los dos ejércitos que se habían formado. Y entonces Partha vio en ambos ejércitos padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos, así como suegros y bienhechores.
Estas eran prácticamente sus personas cercanas. Y ahora estaban listos para entrar en batalla y comenzar a matarse unos a otros. Arjuna no pudo soportarlo y estaba listo para rendirse. El arco cayó de sus manos temblorosas justo frente a las tropas. No quería luchar y estaba dispuesto a aceptar la derrota sin miedo, con tal de no matar a sus parientes y amigos. Oh, Krishna, al ver a mis parientes reunidos para la batalla, siento que mis miembros tiemblan. Mi boca se seca, mi cuerpo tiembla, mi cabello se eriza, mi arco Gandiva se cae de mis manos y mi piel se quema. No tengo fuerzas para mantenerme de pie. Mi mente está confundida. Veo presagios malévolos. Oh, Keshava, no veo ningún bien en matar a mis parientes en la batalla. No deseo, oh Krishna, ni la victoria, ni el reino, ni las alegrías. Oh Govinda, ¿para qué necesitamos el reino del placer e incluso la vida, si aquellos por quienes buscamos el reino, el placer y la felicidad, están dispuestos a luchar arriesgando su vida y riqueza? Aquí están los primos, abuelos, padres, hijos, tíos maternos, cuñados, sobrinos y otros parientes. Aunque todos ellos deseen matarme, oh Madhusudana, no deseo matarlos, ni siquiera por el dominio de los 3 mundos, mucho menos por el de la tierra. Oh Dhanardhana, qué alegría obtendremos matando a los hijos de Dhritarashtra. El pecado caerá sobre nosotros si matamos a estos codiciosos. No nos corresponde matar a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. ¿Cómo podemos, oh Madhava, ser felices matando a nuestros seres queridos? Y es en este momento cuando aparece Krishna. Le dijo a Arjuna que el alma es inmortal, que nadie puede matar el alma. Después de la muerte renace en un nuevo cuerpo, porque es inmortal, y nuestra vida es simplemente la ropa del alma, que se puede quitar y cambiar. Que necesitas renunciar a lo mundano, deshacerte de los apegos y hacer solo lo que debes hacer. De nuevo, sin apego a los frutos de tus acciones y sin pretender una parte en las conquistas. Hora militar. Se vuelve mucho más claro el motivo de Krishna. De hecho, vio que estaba perdiendo, que no habría batalla y que tenía que hacer algo. Y entonces detuvo el tiempo, se apareció a Arjuna y lo calmó, asegurándole que nada terrible estaba sucediendo. Es solo un juego, y no podrá matar ni una sola alma. La clave es que el alma es inmortal. Debes ganar o morir, pero las riquezas y honores obtenidos en la batalla no te pertenecen, y no debes codiciarlos ni reclamarlos. Estás familiarizado con el dolor, ¿verdad? Por lo tanto, la renuncia de los krishnaitas, su bienaventuranza basada en estas revelaciones, es en realidad la renuncia de un soldado ante una batalla mortal, una especie de zombificación del cuerpo para la aceptación tranquila de la muerte inevitable, una variante de anestesia. Antes de la mayor batalla de los tiempos, las palabras de consuelo del dios Krishna sirvieron para decir que es imposible matar el alma. No importa si es cierto o no, probablemente lo sea. Lo importante es que cada persona tiene una barrera psicológica interna, un obstáculo insuperable, una prohibición de matar a seres que tienen alma. No por dinero, no por fuerza, no por razón, sino precisamente por el alma. Como se dice, no hay ateos en las trincheras bajo fuego. Psiquiatría y misticismo son diferentes, pero una cosa es clara. La conciencia y el alma son conceptos distintos. La conciencia puede ser apagada, ralentizada, acelerada, transformada hasta ser irreconocible y luego restaurada a su estado inicial. Todos hemos presenciado esto en repetidas ocasiones durante nuestra vida. Por ejemplo, después de consumir alcohol u otras sustancias psicotrópicas, la conciencia comienza a funcionar inadecuadamente. Ocurren cosas de las que una persona ni siquiera podría sospechar, tanto buenas como malas. Al mismo tiempo, el control sobre el propio cuerpo se deteriora, incluyendo el habla, hasta el punto de la desconexión total, incluyendo la pérdida de conciencia. Pero simultáneamente, pueden suceder eventos inesperados. Todo se vuelve claro, pero ya no puedes decirle al mundo sobre esto. La lengua se traba, las piernas flaquean, el cuerpo no responde. Y no siempre la pérdida de pensamiento consciente y memoria
significa la desconexión del propio cuerpo. A veces sucede que el cuerpo se mueve por sí solo, realiza algunas acciones que parecen razonables. A veces es difícil notar desde afuera que la persona ya se ha desconectado. Se activa una especie de modo de piloto automático, en el que una persona es capaz, por ejemplo, de llegar a casa si está lejos. Lo más probable es que esto es lo que provoca la idea de la división de la conciencia y el alma en dos partes separadas, casi independientes. Y en esto coincide la opinión tanto en la religión como en la ciencia. Lo mismo ocurre en la medicina. El alma se llama un concepto inconsciente, es decir, existe, y también tiene alguna conciencia propia. Esto es obvio no solo en el ejemplo del estado de intoxicación. Por ejemplo, los pacientes que han sufrido un derrame cerebral a menudo se vuelven más inhibidos en una u otra esfera, dependiendo de la área del cerebro que el derrame cerebral ha afectado. A veces no pueden pronunciar incluso 2 o 3 palabras seguidas. A veces incluso olvidan palabras, incluso pierden el don del habla. Desde un lado, puede parecer que la persona se ha vuelto estúpida, pero eso no es cierto. Por dentro, en su conciencia, sigue pensando de manera suficientemente coherente y lógica, pero no puede expresar sus pensamientos al exterior. En este caso, se ha perdido parcialmente el control sobre el aparato del habla. Personalmente, también he observado una pérdida total de conciencia en un paciente durante un ataque similar al epiléptico, pero que no lo es. Por cierto, no pudieron diagnosticar correctamente a este paciente en ninguna clínica, incluso hasta su muerte. Y en ese momento, cuando su conciencia se desvanecía durante otro ataque, algo más tomaba su lugar. Era completamente consciente de sí mismo y de su entorno. Incluso tenía el don de la clarividencia, de lo cual me convencí más de una vez, y decía cosas extrañas. Gradualmente aprendió a controlar el cuerpo del portador y no lo ocultó en absoluto. Al principio, solo aprendió a hablar, luego a controlar los movimientos del cuerpo con las manos y los pies. Este episodio podría durar desde unos minutos hasta varias horas. Todo este tiempo, con la excepción del inicio del episodio, que se acompaña de temblores por todo el cuerpo y espuma por la boca, la persona continuó viviendo su vida. Y cuando volvía a la conciencia, no recordaba absolutamente nada de lo que le había sucedido durante ese tiempo. Todo esto comenzó después de una lesión cerebral en una pelea. Diferentes magos y místicos de todo tipo llaman a este fenómeno posesión demoníaca, pero, en mi opinión, no era una posesión, sino un alma que intentaba tomar control del cuerpo en el momento de la pérdida de conciencia. ¿A qué voy con todo esto? ¿Preguntas? A que nuestra conciencia es precisamente una parte de la función del organismo. Ella es responsable de una única tarea: encontrar un compañero, concebir descendencia y proporcionarle recursos hasta la edad adulta, es decir, esencialmente, por la vida y el comportamiento. Es precisamente para esta función que el organismo asigna ese 5% del cerebro. Todo lo demás se gasta en mantener la funcionalidad del propio organismo. Es decir, nuestra conciencia, nuestro yo, es básicamente solo una interfaz intelectual, un subprograma diseñado para realizar una tarea específica. Y es precisamente este el que se puede programar, reprogramar, hacer más inteligente o más tonto. Pero no todos nosotros somos realmente humanos. Cualquier ser vivo, incluyendo al hombre, es una estructura organizada compuesta por 2 o más organismos de hombres y mujeres. Como mínimo, en realidad una persona está compuesta por miles de millones de organismos, unidos unos con otros en una sola identidad. Más detalles sobre esto con explicaciones y justificaciones en mi video, La raíz del mal. Por sí mismo, la conexión entre las personas es intangible, pero eso no significa que no exista o que no sea densa. Si antes esto parecía algo inusual, místico, fuera de lo común, ahora, con el desarrollo de la tecnología, entendemos cada vez más no solo la posibilidad, sino también el mecanismo. Así es como funciona. Los ejemplos están cerca. Cada uno de nosotros tiene dispositivos que funcionan a través de señales de radio invisibles, imperceptibles al cuerpo, teléfonos móviles, drones voladores, aspiradoras inteligentes.
Hace tiempo que conectamos estos dispositivos entre sí a través de una conexión invisible, pero no menos real. La información se transmite en vastas cantidades justo ahora, a tu alrededor y a través de ti. No lo sientes, pero está ahí. Los dispositivos pueden incluso trabajar de forma autónoma en conexión unos con otros. Un ejemplo de esto son los enjambres de drones o cohetes que determinan su objetivo en vuelo por sí mismos. Alguien desempeña el papel de una misión de distracción. Alguien ataca el objetivo principal, alguien el secundario, alguien es el medio de defensa del objetivo. Y todo esto sucede ya en vuelo, sin ninguna intervención del operador. Sin embargo, si llevamos esta analogía más allá, la señal de radio puede ser bloqueada o ahogada por algún tipo de ruido blanco. Entonces el control se complica, hasta el punto de perder la orientación o se vuelve difícil y se vuelve inadecuado. Parece el comportamiento de personas con trastornos mentales. De hecho, en muchos casos, incluso registramos daños visibles en la interfaz de control, es decir, el cerebro. Pero en algunos casos, parece que el cerebro está sano, pero la persona sigue siendo inadecuada. Esto podría ser causado por un fallo en el software o por el ruido blanco inducido. Sobre las interferencias bloqueantes. También he sido testigo en mi vida de cómo el equipo electrónico comenzó a fallar repentinamente cuando estaba cerca de personas con problemas de salud mental. Y en medicina, se conocen casos en los que la perturbación de una persona podría extenderse a los que le rodean, aunque aparentemente no hay virus. Mundo virtual. Y si ya hemos empezado a hablar de analogías con la computadora, sigamos con ella. Mira, supongamos que estás jugando un juego en línea en tu computadora, tu personaje vive en el mundo del juego e interactúa con otros personajes. Este personaje, si tuviera conciencia, estaría seguro de que él es él mismo, y que toma todas las decisiones por sí mismo. Sin embargo, estará limitado en muchos aspectos, en primer lugar, por los parámetros de características establecidos, y en segundo lugar, por las capacidades de la interfaz. En tercer lugar, si durante el juego alguien empieza a jalarte la espalda y distraerte de cualquier manera, tu personaje también experimentará esta conducta inapropiada. Comenzará a errar, ir a lugares innecesarios, incluso puede quedarse atascado. Pero a pesar de esto, no dejará de considerarse a sí mismo y lo más probable decidirá que está enfermo. Bueno, otros personajes deciden así. La presencia de un egregor general del organismo es notablemente visible en el ejemplo de los insectos. Intenta hacer un experimento en casa. Supongamos que tienes muchas moscas o mosquitos en casa. Se posan donde no quieres y en general son muy molestos. Intenta matar a las moscas, solo cuando se posan en la mesa, y después de un tiempo notarás que dejarán de posarse en ella. Se posarán en la pared de la cama, en el suelo, en la televisión, donde sea, solo no en la mesa. Periódicamente enviarán a un agente provocador a ti, quien verificará tu preparación para el combate. Después de esto, intenta cambiar el lugar de ataque. Comienza a matar moscas en el suelo o en la pared, y también volarán desde allí. Con el tiempo, comenzarán a distinguir simplemente levantando el matamoscas para golpear, ya no tendrás que matarlos. Será suficiente simplemente levantar el matamoscas hacia arriba. Sí, después de un tiempo olvidarán esta experiencia y tendrás que repetir todo de nuevo. Sin embargo, el hecho sigue siendo un hecho. Moscas, mosquitos, abejas, leones, hormigas y otros animales actúan en equipo como un solo organismo. Tienen una memoria colectiva y una inteligencia colectiva, seleccionando individuos para ciertas acciones. Esta inteligencia realmente piensa, busca una estrategia, a veces incluso compleja, para distraer al enemigo del objetivo principal. ¿Y qué? Moscas, son solo moscas, ¿qué tiene que ver el alma aquí? Hablamos de seres humanos, no de insectos insignificantes. ¿No lo dirías? Continuando con la analogía de los videojuegos, existe una gran demanda de simulaciones estratégicas para niños que modelan, por ejemplo, una colmena, una colonia de hormigas y así sucesivamente. Incluso cualquier estrategia táctica, por ejemplo, en esencia, modela un hormiguero o una colmena de moscas, donde un operador controla todo el enjambre a la vez. Y al mismo tiempo, está extremadamente limitado por la interfaz del juego. Es decir,
A pesar de que una entidad intelectual está a cargo, sus subordinados de ninguna manera podrían construir una nave espacial. O incluso simplemente hablar entre ellos con sonidos. Simplemente porque la interfaz no lo permite. No está permitido. No hay tal función. Sin embargo, estos juegos desarrollan el intelecto, la reacción, la comprensión del panorama general de los eventos, la capacidad de planificar y el pensamiento considerando la perspectiva. Por supuesto, esta comparación es bastante cruda, ya que, después de todo, probablemente no haya ningún operador detrás de alguna interfaz misteriosa en algún club de computadoras prohibido para almas. Pero aún así, da una idea de cómo puede ser la conexión del alma con el cuerpo, si es que existe, por supuesto. Poder. Como vemos, existe un extraño paradójico en el que, por un lado, no existe tal cosa como un alma, solo nuestra conciencia, que reside en las profundidades de una superred neuronal llamada cerebro y que seguramente desaparecerá después de la muerte del organismo, con una probabilidad ligeramente mayor que la totalidad. Esto significa que puedes vender tu alma con valentía, porque no existe, y tal venta parece un contrato extremadamente rentable. Esto implica que todo está permitido. Puedes burlarte de los demás, matar, robar, abusar, especialmente de los infieles o de aquellos que no te gustan. Al final, ni el alma ni Dios existen. Así piensan muchos políticos, algunos simplemente son criminales de bajo nivel, pero eso es solo un lado de la moneda. Por otro lado, es un concepto extraño. El alma siempre interfiere, no permite llevar a cabo masacres y guerras, por lo que antes de comenzar una guerra, es necesario deshumanizar al enemigo, y demuestra a los suyos que es una bestia sin alma y un monstruo. Esto consume mucho tiempo y recursos. La comprensión del alma influye en la adopción de leyes, y para adoptar actos y leyes inhumanos se requiere un mayor esfuerzo. Grandes masas de personas en cualquier estado, incluso el más secular, creen en la existencia del alma y el más allá. Y se tiene que mantenerlos a raya con la ayuda de jerarquías religiosas, creando iglesias, mezquitas, templos, sinagogas. Sí, por supuesto, aportan sus beneficios, y parece que las confesiones religiosas son beneficiosas para el Estado. Todo esto es cierto, pero aún así, en igualdad de condiciones, toman una parte significativa del poder sobre el electorado y, por lo tanto, causan inconvenientes. Incluso a veces hasta conflictos sangrientos serios entre el poder y la Iglesia. Hubo al menos un intento de crear un Estado en el que no hay religión en absoluto, o su poder se reduce al mínimo. Esto, por supuesto, es la Unión Soviética. Sin embargo, mire más de cerca. Incluso en la Unión Soviética, el poder permitía observar rituales. Se conservaban y se mantenían las supersticiones populares, especialmente las religiosas y racionales, como la de los gatos negros, o incluso simplemente sentarse en el camino. Los rituales son una manifestación superficial de la fe en el mundo más allá. Todos ellos se basan finalmente en la fe en el mundo después de la muerte y en sí mismos, el alma. En general, el deseo de rituales es tan fuerte en las personas que ningún estado puede existir sin alguna forma de Dios. Si un gobernante quería convertirse en el único gobernante de su estado, inevitablemente tenía que convertirse también en la encarnación de Dios. Como los faraones egipcios, los emperadores romanos, incluyendo a Gallo y Julio César. Sí, incluso en estados democráticos como la Unión Soviética, sus líderes eran venerados, como Stalin, Lenin, para algunos Hitler o Karl Marx. Durante la Revolución Francesa, Napoleón fue investido con tal divinidad y antes de él los teóricos de la democracia, pero tan pronto como la falsa divinidad se desvaneció, el Estado mismo casi se derrumbó. Entonces parece que no hay almas, pero existen, al menos, todas las posibilidades para su existencia, más la fe innegable en ella que casi todos tienen. Y si todas las condiciones para su existencia están presentes, tanto lógicas como físicas, ¿por qué no debería existir? Tal vez no estamos buscando donde deberíamos. ¿Muerte? Cualquier organismo vivo que exista en nuestro planeta, y posiblemente en todo el universo, inevitablemente muere tarde o temprano.
Es imposible prevenir esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso las células no pueden reproducirse indefinidamente? ¿Es imposible regenerar un brazo roto o una cola cortada? Es posible, y algunos organismos vivos demuestran maravillosamente la existencia de tal función. Esto no es algo fuera de lo común o fantástico. La naturaleza ha concebido y desarrollado este mecanismo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, por alguna razón, solo existe en un pequeño número de seres vivos. Y aunque un ser vivo posea tal mecanismo, aún así morirá tarde o temprano. Como se dice, uno no interfiere con el otro. Con el desarrollo de la tecnología, incluso hemos encontrado un mecanismo genético especial, los llamados telómeros, que literalmente cuentan las horas de nuestra vida como un fusible de Bickford. Y cuando se acaba, el organismo muere. La ciencia oficial cree que este es el mecanismo de la evolución. El organismo acumula alguna experiencia durante su vida, de alguna manera se recuerda, se registra en los genes y se pasa a la siguiente generación, en la que este registro provoca una pequeña mutación. Si la mutación resulta ser útil, se fija, si no, el organismo es descartado. Y así hasta el infinito. El conjunto acumulado de mutaciones conduce a la aparición de una nueva especie y luego a una aún más nueva y así sucesivamente. Y así una vez más hasta el infinito. Esta versión parece bastante ordenada a primera vista, pero eso es solo a primera vista. Ahora, pasemos a la parte más desagradable de nuestra conversación, es decir, a la muerte. Puede ser muy variada, inesperada y prolongada, causada por una enfermedad o por una influencia externa, incompatible con la vida. En cualquier caso, es un evento muy triste. Sin embargo, ahora estamos interesados en lo que se llama muerte natural. El punto es que los signos de una muerte inminente son bastante visibles a simple vista, incluso si la persona o cualquier otro ser vivo parece saludable. El organismo comienza a prepararse para la muerte con anticipación, a veces mucho antes de la muerte misma. La primera preparación es la menopausia, es decir, la disminución de las funciones sexuales. Comienza a diferentes edades, en algunos a los 40, en otros a los 50 años. Afecta tanto a mujeres como a hombres. Desde el momento en que se detiene la función sexual, comienza una larga preparación del organismo para la muerte. En las personas mayores a veces se desarrolla demencia o enfermedad de Alzheimer, que es esencialmente la misma demencia, pero en su manifestación más extrema. Por cierto, las causas de esta enfermedad aún son completamente desconocidas. Lo único que se sabe con certeza es que comienza alrededor de los 65 años y se caracteriza por lapsos de memoria a corto plazo y en algunos casos a largo plazo, así como por una disminución gradual pero irreversible de la actividad cerebral. Unas pocas semanas o días antes de la muerte, la persona comienza a comer menos, pierde el apetito, comienza a pensar en la muerte, comienza a recordar el pasado con más frecuencia, intenta terminar lo que ha comenzado, hacer un testamento, contar algo sobre su vida. A veces en sueños, sus familiares vienen a él y lo llaman, aparecen miedos inexplicables. Un par de días antes de la muerte, una persona puede dejar de comer por completo, y al final, en algún momento, el corazón deja de latir. Sin embargo, antes de que esto suceda, su conciencia se apaga por completo, como si el cerebro intentara proteger la conciencia del dolor y el shock. Después de esto, a menudo se emiten uno o varios estertores agónicos y la persona muere. Sin embargo, eso es lo que se ve por fuera. Dentro del cerebro, en ese momento, está sucediendo algo más. Explosión de dopamina. Esto es lo que escribe George Masur, uno de los autores del estudio sobre los procesos de paro cardíaco, anestesiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan. Cuando se detiene el corazón, ocurre un verdadero espectáculo de fuegos artificiales en el cerebro. Las células nerviosas liberan una cantidad colosal de noradrenalina que actúa sobre los lóbulos del cerebro y agudiza la atención. También ocurre una liberación de serotonina, por lo que son posibles las alucinaciones y las experiencias místicas. Y en el último momento,
La dopamina entra desde el cerebro medio. Es responsable de la sensación de satisfacción. Proporciona una sensación de calor y alegría, posiblemente incluso de felicidad. Así es como es. Parece que esto explica todos los casos de muerte clínica descritos. La sensación de felicidad, el largo pasillo. No existe tal cosa como un alma, y aquellos que regresan después de la muerte clínica simplemente están describiendo sus sentimientos de un ataque de drogas que el cerebro se infligió a sí mismo. No, eso es todo. Ahora, intentemos simplemente procesar todo lo que acabamos de escuchar un poco antes. Así, cerca de los 50 años, el cuerpo empieza a alistarse para morir. Lo repito una vez más. Esto es importante. El cuerpo se está preparando para la muerte. Se ha desarrollado una tecnología y procedimientos complejos durante mucho tiempo para preparar el cuerpo. Comenzando con el ácido desoxirribonucleico, en el que se cuentan los años de vida de los telómeros, y terminando con el proceso de desactivación de las funciones sexuales, la disminución de la atención, la memoria, el apetito. Y, finalmente, otro momento importante es la desconexión de la conciencia un instante antes de la muerte. Además, el organismo no solo apaga la alimentación, sino que realiza todo un procedimiento que libera la conciencia del dolor y le proporciona relajación, euforia y una sensación de felicidad. De ahí tengo 2 preguntas. Primera pregunta: ¿por qué preocuparse tanto por un organismo que está muriendo, especialmente en el último momento? ¿Por qué la naturaleza necesita que la conciencia esté libre de dolor en el momento de la partida? ¿Por qué darle a la conciencia felicidad si el organismo ya no va a vivir, si la conciencia simplemente desaparecerá? ¿Para qué tales esfuerzos? Y la segunda pregunta: si la evolución, como nos aseguran, trabaja según el principio de acumulación de mutaciones en la estructura del ácido desoxirribonucleico, si la experiencia de las generaciones se transmite de manera hereditaria, ¿cómo se desarrolló en la naturaleza el mecanismo para preparar el organismo para la muerte? Después de todo, comienza su preparación precisamente con el proceso de desactivación de las funciones sexuales. A partir de este momento, ningún parámetro hereditario, ninguna mutación, ningún progreso evolutivo puede ser transmitido a la siguiente generación, simplemente porque la función sexual está desactivada. Simplemente ya no existe, no hay nada que transmitir. Especialmente esa parte del proceso que ocurre imperceptiblemente dentro del cerebro y que de ninguna manera puede ser vista posteriormente. Por lo tanto, hasta que nuestros científicos no expliquen claramente cómo en los organismos vivos se desarrolló y se consolidó a nivel genético mediante herramientas evolutivas el mecanismo de preparación del organismo para la muerte. Hasta entonces, consideraré esto como una prueba directa de la existencia del alma, una prueba de que la vida no surgió por sí misma, sino que fue creada por algún ingeniero que pudo pensar en los más mínimos matices y detalles de la vida futura. Y, por supuesto, se deduce un hecho indiscutible de que ninguno de nosotros posee un alma. Al contrario, somos propiedad de ella y en cierta medida estamos subordinados a ella. Así como las manos, los pies y otros órganos son parte de nuestro cuerpo y nuestra propiedad, de la misma manera, nuestra conciencia es parte del alma, su propiedad. Y de esto surge un matiz interesante. Es imposible vender el alma. No puedes vender lo que no te pertenece. Pero ¿cómo se explican entonces las numerosas leyendas sobre la venta del alma al diablo o a algún otro demonio? Y todo es simple. Lo más probable es que sea el resultado de confusiones en las palabras y formulaciones. Vender el alma es imposible, pero se puede traicionar sus pensamientos, deseos, motivos, perder la conciencia, la simpatía, la empatía, todo lo que nos permite vivir en colectivo como un organismo unido y subordinado. Y entonces la vida se vuelve mucho más fácil. Y realmente se enriquecen a veces, porque en realidad nada los detiene. De la muerte, la violencia, el engaño, el robo, el asesinato. Tras la traición del alma, todo es factible. El hombre se convierte en una bestia. Ya no tiene patria, estado, e incluso a veces ni familia. No está vinculado a nada ni a nadie. ¿Y qué le pasará después de la muerte? ¿Qué diferencia hace si no cree en el alma ni en Dios?
Solo hay un detalle que me preocupa. Si el ingeniero de nuestro cuerpo prestó especial atención a la transición suave de la conciencia al estado de muerte, si eliminó al máximo la posibilidad de experimentar dolor, sufrir, ¿significa esto que la conciencia también intenta preservarse? ¿Que la información acumulada por el hombre y que constituye su esencia todavía permanece? ¿Entonces alguien la necesita? Entonces, ¿existe alguna forma de existencia después de la muerte, al menos la transferencia de esta información a una entidad central principal, como un servidor? Y en ese caso, el hombre, o más bien, esa versión de la conciencia que entregó su propio organismo, su alma, ¿será necesaria para todo el megaorganismo después de la muerte? Creo que no. Según el guión, todos los seres vivos, incluso las bacterias, tienen un mecanismo de preparación para la muerte. Por un lado, esto significa que la muerte es una parte importante e indispensable de cualquier vida. Pero ¿cómo se desarrolló este mecanismo si fue llevado más allá de los límites del ciclo de transmisión de datos hereditarios? Sin embargo, este mecanismo se desarrolló, y no solo en los humanos. La muerte natural ocurre de manera similar en gatos y perros. Existe algún tipo de organismo electromagnético para el cual es muy importante que el alma permanezca en paz e incluso feliz después de la muerte. Porque tiene toda una vida por delante en un nuevo cuerpo, y no solo una. Cree los subtítulos.